En Python, la indentación no es opcional, es obligatoria. A diferencia de otros lenguajes que usan llaves o palabras clave para delimitar bloques, Python utiliza los espacios o tabulaciones al inicio de cada línea para determinar qué instrucciones pertenecen a un bloque. Podemos escribir comentarios con el símbolo numeral y nos sirve para documentar en el código. Las variables en Python son dinámicas, no se declara el tipo, simplemente se asigna un valor con el operador igual. El tipo se infiere automáticamente del valor asignado. Los tipos de datos básicos son int, números enteros; float, números decimales; string, cadenas de texto; y bool, valores lógicos true o false. Las f-strings permiten incrustar variables dentro de un string anteponiendo f antes de la columna y usan llaves para las variables. Las estructuras de control determinan el flujo de ejecución de un programa. La estructura condicional if evalúa una expresión booleana. Si es true, ejecuta el bloque indentado debajo. Se puede complementar con el if para evaluar múltiples condiciones y con else para el caso contrario. Los operadores de comparación son estos y las condiciones se combinan con and, or y not. El bucle for itera sobre elementos de una secuencia: listas, tuplas, cadenas, diccionarios, conjuntos o rangos. La función range genera una secuencia de 0 a n-1. Enumerate devuelve el índice y el valor de cada elemento, y zip combina varias listas en paralelo. El bucle while ejecuta un bloque mientras una condición sea true, y es importante actualizar la variable de control dentro del bucle para evitar bucles infinitos. Break termina el bucle inmediatamente, aunque la condición siga siendo verdadera. Continue salta a la siguiente iteración, ignorando el código restante dentro del bucle. Las listas se crean con corchetes. Son mutables, permiten añadir, eliminar y modificar elementos. Las tuplas se crean con paréntesis. Son inmutables y son más rápidas y seguras para datos que no deben cambiar. Los diccionarios se crean con llaves y almacenan pares clave-valor. La clave debe ser tipo inmutable. Se puede añadir y modificar los elementos. Los conjuntos o sets se crean con set o con llaves. Almacenan elementos únicos y no ordenados, sin duplicados. Si intentamos añadir un elemento repetido, simplemente lo ignora. Y se pueden usar operaciones como unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. El manejo de errores se hace con try except. El código que puede lanzar una excepción va dentro de try. Si ocurre un error, se ejecuta el bloque except correspondiente al tipo de excepción. Se pueden capturar excepciones específicas como value error, type error o usar except genérico. Finally se ejecuta siempre haya o no haya error. Else se ejecuta si hubo una excepción. Las funciones se definen con def, seguido del nombre, parámetro entre paréntesis y dos puntos. El cuerpo va indentado. Pueden devolver valores como return. Si no hay return, devuelve none. Las funciones lambda son funciones anónimas compactas y se usan para operaciones simples. Las variables definidas dentro de una función son locales. Las definidas fuera son globales. Con global se modifica una variable global dentro de una función. Con non-local se modifica una variable de un ámbito exterior no global. Los módulos son archivos .py que contienen funciones, claves y variables. Se importan con import o from import. Se pueden usar alias con as. La biblioteca estándar incluye módulos como mat, que son funciones matemáticas; datetime, fechas y horas; random, para números aleatorios. Pero también se pueden crear módulos propios. En esta presentación explicaré todo lo realizado en la unidad 2, lo cual fue manipulación numérica y análisis de datos con NumPy. NumPy significa Numerical Python. Es una biblioteca de Python diseñada para realizar cálculos numéricos de una forma más rápida y eficiente. Es una de las herramientas más utilizadas en ciencia de datos, inteligencia artificial y análisis estadístico, ya que nos permite trabajar con grandes cantidades de información de una manera mucho más rápida que utilizando las listas normales de Python. El elemento principal de NumPy es el array, también conocido como arreglo. A diferencia de las líneas, array almacena los datos del mismo tipo y ocupa menos memoria, lo que nos ayuda considerablemente el rendimiento cuando se realizan operaciones matemáticas. Con NumPy podemos crear arreglos de una o dos dimensiones. Por ejemplo, un arreglo de una dimensión que puede ser una lista de números, mientras que uno de dos dimensiones puede representar bien una tabla o una matriz. Otra ventaja importante es que nos permite realizar operaciones matemáticas, sobre todo los elementos del arreglo al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos sumar, restar, multiplicar o dividir todos los valores de una sola, o bueno, con una sola instrucción, sin necesidad de utilizar ciclos repetitivos. Además, NumPy incorpora funciones estadísticas muy útiles para el análisis de datos, como el cálculo del promedio
la suma, el valor máximo, el valor mínimo y la desviación estándar. Estas funciones ayudan a obtener información importante de un conjunto de datos de una manera más rápida y sencilla. También permite manipular los datos fácilmente mediante operaciones como cambiar la forma de un arreglo, seleccionar filas o columnas específicas y combinar diferentes arreglos según las necesidades del análisis. En conclusión, NumPy es una herramienta fundamental para la manipulación numérica y el análisis de datos, ya que ofrece una mayor velocidad, eficiencia y simplicidad al trabajar con gran volumen de información. Además, sirve como base para otras bibliotecas muy importantes que utilizamos en las demás unidades, la cual fue Pandas, utilizados pues en proyectos de ciencia de datos y aprendizaje autónomo. Muchas gracias. Mi nombre es Josep Belaño Navarro y hoy les voy a hablar sobre la librería Pandas. Primero imagínense que una empresa les entregue un archivo CSV con millones de registros de ventas. Ese archivo tiene datos vacíos, nombres repetidos y fechas mal escritas y les piden entregar un análisis en muy poco tiempo. Ahí es donde entra Pandas. Pandas es una librería de Python que nos facilita trabajar con grandes cantidades de datos, nos ayuda a organizarla, limpiarla, analizarla y hacerlo de una forma mucho más rápida. Pandas tiene dos estructuras principales: series y data frames. Una serie es básicamente una sola columna de datos, por ejemplo, una columna donde solo aparecen las edades o los nombres o los precios. Y cada dato tiene un índice que permite identificarlo fácilmente. Es muy útil cuando solo queremos trabajar con un variable. Un data frame es una tabla muy parecida a una hoja de Excel. Tiene filas y columnas y cada columna es una serie. Esta es la estructura que más se utiliza porque casi toda la información que analizamos viene organizada en tablas. Ahora pasemos a las funciones principales de Pandas. Lectura y escritura de datos. La lectura consiste en importar archivos como CSV o Excel desde la computadora hacia Python. Cuando Pandas lo abre automáticamente los convierte en un data frames para que podamos analizarlos. La escritura hace lo contrario. Después de terminar el análisis, nos permite guardar los resultados nuevamente en un archivo CSV o Excel. La siguiente función es la limpieza y transformación de datos. La limpieza sirve para corregir errores como datos vacíos, registros repetidos o fechas mal escritas o valores incorrectos. Después viene la transformación, que consiste en preparar los datos para que el análisis sea mucho más sencillo. Por ejemplo, podemos cambiar formatos, 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 completar valores faltantes o sea, completar valores faltantes con el promedio o crear nuevas columnas con información calculada. El agrupamiento y las agregaciones. Agrupar es organizar los datos por categorías, por ejemplo, por ciudades o por productos. Luego, con las agregaciones, podemos hacer cálculos sobre cada grupo, como obtener la suma, el promedio, el valor, el valor máximo o el valor mínimo, la cantidad de registros, o la cantidad de registros se podría decir. Por último, tenemos la función y la unión. La función sirve para cambiar dos tablas, o sea, para combinar dos tablas utilizando una columna que ambas tienen en común, como un código o un identificador. En cambio, la unión simplemente junta dos tablas o columnas sin necesidad de que exista una clave compartida. En conclusión, Pandas reúne en una sola herramienta todo lo que necesitamos para trabajar con datos, importarlos, organizarlos, limpiarlos, transformarlos, analizarlos o guardarlos y guardarlos los resultados. Por eso, actualmente, es una de las librerías más utilizadas en la ciencia de datos. Mi nombre es Gadelis Rojas y en esta parte explicaré las agrupaciones o group by de la librería Pandas. Group by es una función que permite agrupar los datos según una o más columnas para obtener información estadística de cada grupo. Esto facilita el resumir grandes cantidades de datos y realizar comparaciones de forma rápida. Con esta función podemos calcular operaciones como el promedio, el conteo, la suma, el valor máximo y el valor mínimo, dependiendo del análisis que queramos realizar.
En nuestro proyecto utilizamos Group Vibe en el conjunto de datos del Titanic. Por ejemplo, agrupamos a los pasajeros según su clase, calculamos la edad promedio. Los resultados muestran que los pasajeros de la primera clase tenían una edad promedio de 38.23 años, los de segunda clase de 29.88 años y los de tercera clase 25.14 años. Gracias a esta función pudimos resumir información y comparar fácilmente las características de cada grupo. Ahora explicaré las uniones y algunas operaciones avanzadas de pandas. Las funciones merge y join permiten combinar dos data frames utilizando una columna en común. Son muy útiles cuando la información se encuentra distribuida en diferentes tablas y necesitamos integrarlas para realizar un análisis completo. Además, Pandas cuenta con funciones avanzadas que simplifican el procesamiento de datos. Por ejemplo, sort values, que permite ordenar la información, value counts, que cuenta con la frecuencia de cada categoría, query, que facilita el filtrado de datos, y reds index, que reorganiza el índice de data frames. Otra función muy importante es A, que permite aplicar varias operaciones estadísticas al mismo tiempo sobre un grupo de datos, obteniendo resultados de forma más eficiente. Y en conjunto, estas herramientas permiten organizar, resumir y analizar grandes volúmenes de información de manera rápida, facilitando posteriormente la creación de gráficos y la obtención de conclusiones. Soy Gonzalo Vera y voy a hablar sobre la unidad 4, que trata sobre la visualización de datos. Los números y tablas están muy bien, pero el cerebro humano está hecho para procesar imágenes. Los gráficos son el puente que transforma datos en historias, patrones y decisiones. Y en Python esto lo logramos principalmente con dos aliados, Matplotlib y Seaborn. Si pensamos en construir una casa, Matplotlib sería los cimientos y la infraestructura, mientras que Seaborn sería el diseño de interiores. Comencemos con Matplotlib. Es la librería madre de la visualización en Python. Su principal ventaja es el control absoluto, ya que permite modificar cada línea, etiqueta y color en un gráfico. Gracias a ella podemos elaborar los cimientos del análisis. En esta unidad aprendimos sobre algunos de sus gráficos y la información que nos pueden dar. ¿Cómo evoluciona algo en el tiempo? Con un gráfico de líneas lo vemos. ¿Cómo comparamos categorías? Con un gráfico de barras o con un gráfico de pastel. ¿Cómo están distribuidos los datos y qué valores atípicos hay? Se ve con un histograma, un diagrama de dispersión o un boxplot. Matplotlib es excelente, pero a veces requiere mucho código para que un gráfico se vea estéticamente impecable, y ahí entra Seaborn. Seaborn está implementada sobre Matplotlib, pero tiene dos diferencias fundamentales. Es estética por defecto y está pensada para la estadística. Asimismo, como tiene pandas integrada, comprende automáticamente la estructura de los datos, lo cual facilita el trabajo bastante. Si Matplotlib dibuja, Seaborn analiza y permite llevar esos gráficos básicos al siguiente nivel. ¿Cómo vemos la densidad? ¿Con un boxplot categorizado o con un violin plot? ¿Cómo calculamos la media? ¿Con un countplot o con un barplot calculamos la media de forma automática? ¿Cómo vemos correlaciones complejas? Gracias a un pairplot que cruza las variables numéricas de forma automática y un heatmap podemos ver estas correlaciones con una sola línea de código. Entonces, ¿cuál deberíamos usar? Ambas. Seaborn para la fase de exploración, donde necesitamos cruzar variables, descubrir correlaciones y tener gráficos estéticos. Y Matplotlib para editar un detalle específico de esos gráficos para una presentación. Ambas librerías juntas hacen que los datos hablen. Muchas gracias.